Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Como bien saben ustedes, en esta época veraniega les invitamos a que disfruten de la lectura de esos libros que diferentes autores y autoras nos vienen presentando en este verano aquí en los estudios de Ser Andújar y de 10 Televisión Andújar. Libros de todo tipo, libros que nos hacen pensar, libros que nos hacen distraernos, libros que nos hacen, pues ahora vamos a saber con el libro que hoy tenemos sobre nuestro trabajo. Joder, que me ha salido, tío. Me he ido yo, no, le voy a decir que me lea el libro y termino antes. Es que no quería nombrar a los que han venido, pero me venía a la mente. Digo, estoy por decir fulano por vengano, pero no, tampoco es... Perdona. Les damos la bienvenida en este caluroso verano a este programa en el que, como es habitual, saben ustedes que procuramos acercar a esos escritores y escritoras de Andújar y comarca que nos dan a conocer ofertas para que el verano resulte más distendido, más cómodo, más atrayente. Y es que siempre que tengamos un libro a mano, sin duda, pues nos vamos a olvidar de esas temperaturas que se elevan por encima de los 40 grados, vamos a olvidar de esas situaciones que en algunos momentos pues son difíciles de sobrellevar, porque vamos a estar pensando en la trama de ese libro que puede ser narrativa, que puede ser poesía. Pero en este caso, ¿de qué vamos a hablarles? Pues está con nosotros Francisco J. Fernández. Ya tuvimos oportunidad de recibirlo en nuestro estudio, hablándonos de una temática diferente y presentándonos un libro que en aquella ocasión pues hablaba mucho de lógica y de ciencia. Él, como saben, es doctor en filosofía. No es de nuestra tierra del sur, pero lleva muchos años en el sur, casi va a equiparar su vida en el norte, porque es nativo de Irún, con el tiempo que lleva en esta tierra jiennense. Bueno, ya sin más en dilación, yo quiero dar la bienvenida, lo dicho, a Francisco J. Fernández. Bienvenido de nuevo a estos estudios. Hola, buenos días. Buenas tardes, José María. Bueno, pues antes de nada es obligado a hacer un poco el recordatorio de quién es Francisco J. Fernández. Bueno, llámame Fran, que acabamos antes, porque ese J es solamente mi nombre artístico literario. Soy profesor aquí en Andújar, y profesor de filosofía, y resido en Marmolejo desde el año 2001, desde septiembre del 2001. Y entonces pues estoy ya aclimatado a estos calores y a estas temperaturas, que casi ni se sienten. Eso le iba a decir, aunque usted lleve ya más de 20 años en esta tierra, en estas fechas y cuando vemos que por aquí, pues en Marmolejo, aquí en Andújar, se sobrepasan ampliamente los 40-45 grados, ¿se echa de menos la tierra? Bueno, pues sí, esto es como en la película Casablanca, cuando a Humphrey Bogart le preguntan, ¿usted qué llegó a hacer en Casablanca? Vine a tomar las aguas. Pues lo mismo me pasó a mí con Marmolejo, lo que pasa que como a Humphrey Bogart me informaron mal, es decir, que el balneario está un poco de capa caída, aunque lo están reformando y demás, y hace mucho calor, casi tanto como en Marruecos, digamos. Bueno, y al hilo de lo que yo hacía como introducción, este libro que hoy tenemos aquí, que es Licofrón, ¿para qué tipo de lectores, aunque ahora hablaremos de la obra, pero para qué tipo de lectores lo recomendamos? Porque a lo mejor no están viendo de una edad determinada y dirán, bueno, pues si eso no es para mí, ¿para qué voy a profundizar? Bueno, sí, el libro está hecho para todo el mundo, es decir, para todo el mundo que tenga ganas de sumergirse en la filosofía. Lo cual no quiere decir que yo haya pensado en todo el mundo a la hora de escribirlo, en el sentido siguiente, en el sentido de que si tengo que pensar en todo el mundo, cada uno de nosotros somos de nuestro padre y de nuestra madre, y entonces no hubiera escrito nada. Es decir, que el lector se tiene que amoldar a mí en vez de yo al lector. Yo, a cambio de esa sumisión, ese doblegamiento, pues le doy ciertas satisfacciones que espero que sean de su gusto, en el sentido de que va a disfrutar de él, va a aprender cosas, va a entretenerse con el devenir de los personajes, y por lo tanto le voy a proporcionar una alegría en su lectura. O sea, ¿es recomendable también para la época veraniega en la que estamos? Para la veraniega, el otoño, la primavera, por supuesto. No hay época para la filosofía, digamos, no hay época mejor que otra. Es más, yo de hecho
las novelas yo como no leo para entretenerme, sino que estoy buscando, no digo que no haya que hacerlo, pero no es mi caso, pues entonces, digamos, como no entiendo la lectura como la forma en que tenemos de agotar nuestro tiempo libre, porque para mí la lectura es intrínseca, por lo tanto no tengo tiempos libres para dedicar a eso porque me he pasado todo el tiempo haciéndolo, pues entonces digamos que recomiendo el libro a todo el mundo que tenga gana de filosofar un poco, filosofar conmigo, o de seguir las peripecias de los personajes mientras están averiguando ciertas cosas. Bueno, el libro lo que ya llama la atención es justo, pues si tenemos en cuenta la portada, ¿no? Este Licofrón, diario de clase, que además, insisto, pues con la portada nos recuerda a esos cuadernos, ¿no? Sí, es un cuaderno, de estos cuadernos sin anillas, que ya no se ven demasiado, pero que recuerdan a los de contabilidad también a veces, sí, ¿no? Pues que son los cuadernos que algunos de mis alumnos han utilizado a lo largo de los años para hacer su propio diario de clase. Es decir, para ir anotando en sus cuadernos cómo han ido las clases que íbamos dando. Y por lo tanto hago un trampantojo aquí con la portada del libro, porque el libro está escrito por un alumno. Es decir, el sujeto de la enunciación es un alumno que cuenta las clases de filosofía que se dan o le da un profesor durante un año. Y entonces de ahí la decisión de la portada, que digamos ha tenido cierto éxito y llama la atención, es elegante y bonita. Bueno, pues ya que sabemos el origen de la portada, háblenos de su libro, cuéntenos hasta donde pueda darnos a conocer detalles del Licofrón, diario de clase. Pues es solamente, en realidad es muy sencillo, es solamente el diario de clase que un alumno hace a lo largo de un curso sobre los diferentes temas que se van dando, con un hilo conductor que es Licofrón, que fue un filósofo de la antigüedad prácticamente desconocido, y que el profesor propone a esos alumnos que hagan un pequeño trabajo de investigación sobre él. Entonces los alumnos van descubriendo quién fue, qué hizo, qué dejó de hacer, y esto se va incorporando a las explicaciones más o menos convencionales de un curso de primero de bachillerato, es decir, alumnos de 16 o 17 años. No un segundo de bachillerato que está más enfocado a la selectividad y demás, sino un primero donde hay quizá mayor libertad a la hora de plantear cosas un poquito extraordinarias. Y esto es solamente, luego está dividido en tres partes, que sería de enero a abril, de abril a junio, más una tercera parte que me pareció interesante, donde el curso ha acabado, pero el alumno va a casa del profesor para seguir con sus investigaciones, es decir, que consiguen sobreponerse a la institución, al curso, a las notas, porque la filosofía es mucho más importante que todo eso, ¿no? Eso me quería insistir en ello particularmente, de tal manera que él no acaba de filosofar cuando se acaba la asignatura, sino que de alguna manera prosigue en esa búsqueda. Ahí aprovecho para meter ciertas cuestiones técnicas, pero también, es decir, citas, notas bibliográficas, cosas de este estilo que a un lector le puedan servir para profundizar en los asuntos tratados, pero al mismo tiempo introduzco cierta narratividad que estaba presente también en las dos primeras partes, de tal manera que los personajes que se han ido creando, que fueron saliendo solos, por decirlo así, vivan ciertas peripecias, no de tipo no acontecimientos, sino peripecias conceptuales, por decirlo así, que están dadas en ciertas conversaciones y cosas de este estilo, para que digamos, el lector se dé cuenta de que esto de la filosofía no es algo alejado de la vida, sino que está en la propia vida y la constituye, ¿vale? ¿Es complicado para un profesor meterse en la piel de un alumno y hacer un libro? Claro, eso es diabólico, eso no hay. Para empezar, porque alumnos hay miles, ¿no? Entonces, digamos que o cogía una especie de representante general de los alumnos, cosa que soy incapaz de hacer,
o cogía uno muy listo, o cogía uno muy tonto, o cogía uno regular, o cogía a varios. Es decir, la solución narrativa me costó muchísimo hacerlo, mucho más que la propia escritura material del texto. Es decir, he estado años y años pensando en cómo organizar esa información. De hecho, al principio pensaba hacerlo desde otro punto de vista, es decir, que fuera el propio profesor el que contara, como una especie de diario de clase personal. Pero por lo que fuera, al final me decidí por darle la voz a un alumno ficticio directamente, al que le gusta escribir y que se pone a ello. Y luego aparecen, digamos, algunos alumnos más también, con menor entidad dentro de la narración, pero aparecen. Y, de hecho, de vez en cuando introduzco comentarios que me han podido suceder a mí en mis propias clases. Es decir, que hay unas voces anónimas por ahí a las que también les he dado cancha, ¿no? ¿Algún alumno de los que lea este libro se va a ver identificado? El jueves pasado, Rafael Valdivia, que es el concejal de no sé qué en Marmolejo, de Cultura. Lo digo porque él es ingeniero de caminos, me parece. Sí. Bueno, total, que hubo una presentación en Marmolejo y él la presentó. Y se trajo a la presentación los diarios de clase que hizo conmigo en el año 2004, lo cual me hizo mucha ilusión, la verdad, porque después de 15, 16, casi 20 años, él todavía conservaba los diarios de clase de filosofía y los trajo y los enseñó al público y demás, que eran 2 volúmenes. Había escrito unas 80 o 90 páginas del asunto. Y él decía durante la presentación que al leer el libro había vuelto a rememorar las clases. Evidentemente, las clases son muy distintas y probablemente muchas de las cosas que aparecen en el Licofrón, a él en el año 2004 ni se las mencioné, pero de alguna forma vio ahí una afinidad, ¿no? un recordatorio que mencionó en público y cosa que le agradezco. Hábleme usted de la filosofía, porque está pasando malos momentos, ¿no? Esto de los cambios continuos, de los sistemas de estudio, de los planes de enseñanza, de un gobierno, de otro, no termina de dejar en buen lugar a la filosofía. Bueno, pues sí, yo llevo encima 4 o 5 leyes de educación, o sea que... Pero yo diría que la filosofía siempre ha estado mal y no va a estar bien nunca, ¿no? De hecho, no en todos los países la filosofía está en la secundaria. Eso es una cosa que está en Francia, por ejemplo, pero no está... Yo dudo mucho de que esté en Estados Unidos y en muchos otros sitios. Así que quizás pudiera ser todavía peor, ¿no? En cualquier caso, la situación de la filosofía siempre va a ser de indigencia. Pero la filosofía es muy vieja y después de todo, aunque han matado a muchos filósofos, no los han matado del todo, no los han matado a todos. Y por lo tanto sobrevivirá. Y de hecho, no nos olvidemos que la filosofía tiene en este momento un lazo estrecho con la institución y el Estado, pero ha habido muchísimos momentos a lo largo de la historia de la filosofía donde la filosofía era absolutamente independiente de la universidad o de las instituciones. Por ejemplo, con un ejemplo clarísimo, cuando en 1600 y pico le proponen a Spinoza, un gran filósofo del siglo XVII, que vaya a explicar filosofía, a dar filosofía en Heidelberg, en Alemania, Spinoza, que se dedicaba a pulir vidrios, es decir, a hacer lentes de óptico, que probablemente por eso el pobre se murió, por aspirar el polvo de vidrio, pues dijo que no, le ofrecieron una cátedra y que no, que él entendía que la filosofía era incompatible con la universidad, que por lo tanto, eso, Spinoza, que es uno de estos filósofos que se estudian ahora en la universidad, pero que él no quiso ir a la universidad para nada. Y lo mismo le pasó a Leibniz, que nunca fue profesor universitario, y lo mismo le pasó, por ejemplo, a Descartes, que también es otro de los grandes del siglo XVII. Es decir, que para ellos estaba clarísimo que la libertad de espíritu era incompatible
con la filosofía. ¿Por qué? Pues había razones de tipo histórico y coyunturales, es decir, la filosofía en aquella época estaba copada por la escolástica, por una filosofía medievalizante y demás, entonces ellos entendían que la cosa tenía que ir por otro sitio. El caso es que esa situación se revirtió, a partir del siglo XVIII más o menos, y en este momento parece que no cabe ser filósofo si no eres profesor universitario. Hay algunas excepciones de filósofos que, digamos, hacen cosas de este estilo, filosofía, al margen de la universidad, pero, digamos, son mínimos, ¿no? Pero en cualquier caso, la filosofía es mucho más larga que nuestra pobre vida y el pobre tiempo que nos ha tocado vivir, que es tan estúpido como cualquier otro, vamos, y por lo tanto tampoco me rasgaría las vestiduras. O sea, ¿este tiempo se diferencia poco de los anteriores en la otra década y de los que vendrán después? Se diferencia mucho en el sentido de que, pues, digamos, el acceso a la información ahora es bestial, ¿no? Cualquiera puede tener acceso a cualquier biblioteca en este momento. Cuando muere Spinoza, él creo que tenía 200 o 300 libros en su biblioteca. Eso lo tenía yo con 20 años directamente. Y él se murió con 200 o 300 libros solamente. Claro que probablemente los leía con muchísima más atención y cuidado del que puedo hacerlo yo, que pasamos por los libros pasando páginas. Es decir, si hasta la propia expresión pasar página es despectiva, ¿no? La filosofía no puede pasar página, te tienes que hincar a cada una de las páginas. Esta forma de leer filosofía como si fuera un cómic de Mortadelo y Filemón, pues como que no. Y ellos seguro que no lo hacían así. Hablemos de cuándo empezó a gestarse el Licofrón, el diario de clase, Fran. Pues yo enseguida, es decir, prácticamente desde el principio de dar clase, sobre todo en secundaria, porque antes había dado clase en la universidad, me di cuenta de que con los diarios de clase de mis alumnos tenía que hacer algo. Es decir, que la idea me ronda desde hace 20 años por lo menos. Otra cosa es dar el paso a armar un artefacto literario como este. Pero la idea la tenía desde muy pronto. Ya te digo que luego decidirme a armar el artefacto literario fue muchísimo más complicado. Digamos que el proceso de ideación de la obra es, en mi caso, no sé en otros, pero en mi caso muchísimo más amplio que el de ponerme a escribir. ¿Y qué número hace de su producción literaria? Bueno, este es el quinto publicado, que no es el quinto escrito. ¿Y no hay quinto malo? Y no hay quinto malo, efectivamente, como dicen los taurinos. No hay quinto malo. Este es el quinto y espero tener septillizos pronto porque he recopilado una serie de artículos y de escrituras pertenecientes a lo que llamaríamos géneros menores, es decir, artículos, columnas de periódico, semblanzas, entrevistas y demás, que pienso publicar en este otoño. Y también me he decidido a hacer una novelita que espero que salga también pronto, si los sados me protegen y cae en gracia de algún editor. En cualquier caso, se encontró con esa época triste de la pandemia. Bueno, triste, sí, triste porque ha muerto muchísima gente, pero en mi caso la pandemia, cagados de miedo que estábamos todos, ¿no? No sé cuántos test nos hemos hecho y demás, en mi caso tuvo efectos beneficiosos para ponerme a escribir, es decir, me incentivó. De hecho, el Licofrón fue escrito antes de la pandemia, de todas maneras, es decir, que le estoy echando la culpa a la pandemia, pero sí es cierto que con la pandemia y demás me he prodigado mucho más y me he puesto a escribir artículos de periódico en prensa y cosas así, cosas que no había hecho antes, la novela y artículos un poquito más sesudos. Es decir, que desde este punto de vista, la pandemia, unido a que empecé a gastar gafas, ¿no? Porque pues yo creo que hizo que mi producción literaria aumentara. Licofrón, que se escribió antes de la pandemia, pero que se ha presentado pues en este año, es el de las presentaciones, ¿no? Se llevó a cabo aquí en Andújar, se ha llevado a cabo también la presentación en Marmolejo. Sí, en algunos sitios más. Sí. Y se publicó en el 2021, estamos en agosto del 22, pero digamos que en
el proceso de promoción pues todavía se prolonga. Probablemente esto sea el coletazo ya de esta promoción. Y ha tenido cierta acogida, ha tenido reseñas elogiosas, cosa que agradezco, evidentemente. Y no me voy a hacer rico, que esa era mi intención, ¿no? Pero al menos se ha comportado dignamente, ha tenido una faena de aliño, el quinto malo ha tenido una faena de aliño interesante. ¿Dónde se puede adquirir Licofrón? Pues aquí en la librería que está al lado de la Safa, que no sé cómo se llama. La Pastora. La Pastora, creo que hay ejemplares y aparte se puede, por internet, se puede conseguir perfectamente. O sea, en grandes plataformas también. Sí, está claro, en Amazon y estas cosas, en la Casa del Libro, se puede conseguir sin dificultad. En los tiempos que vivimos es complicado mantener, pues eso, el cariño, la ilusión de publicar en papel. Es que yo no entiendo publicar, si no es en papel, prácticamente no O sea, que no usted me esto hace de los ilusión. audiolibros y los libros Vox y el otro y tal, no... No, eso es un invento del demonio directamente, creo yo. Es decir, es que yo estoy pensando en mí mismo, es decir, yo leo con un lápiz al lado y subrayo y machaco los libros y los trituro. Entonces no me imagino que alguien me esté contando pamplinas en un audiolibro, que me parece muy bien el que lo haga, pero no es mi caso. Digamos que necesito una relación física, táctil, con el libro para poder disfrutarlo del todo, el olor, ¿no? de las páginas. Y luego, pues, el hecho de ir para adelante y para atrás. Yo tengo memoria fotográfica y entonces yo sé si he leído a la izquierda, lo que leo sé si estaba a la izquierda o estaba a la derecha, o sea que hasta ese punto de obsesión tengo. Cuando tengo que encontrar algo que he leído, digo, esto estaba a la izquierda, plum, y me voy a la izquierda en vez de a la derecha. Y ahí estaba. Me equivoco, bueno, no digo que no me voy a equivocar, pero me equivoco pocas veces. Y sí, el libro tiene que ser... se leen ahora así, ¿no? Pasando, pero en la antigüedad se leían así, desenrollando. Es que eso era un libro. Un libro era la piel de una cabra, curtido, entonces había que ir desenrollando, ¿no? Y luego a la hora de escribir, pues escribimos normalmente en ordenador. Esto sí quería comentarlo. Este libro lo escribí a mano, es decir, la primera redacción fue a mano, porque quería reproducir el trabajo que se podía tomar un alumno haciéndolo, ¿claro? Porque se supone que el protagonista es un alumno. Y me lo escribí a mano, y la diferencia entre escribir a mano y escribir en el ordenador es muy grande. Es decir, como tú escribas directamente en el ordenador, la visión global de lo que escribes es mucho más difícil de adquirir que cuando lo estás haciendo a mano. Y luego, por otro lado, como es tan fácil corregir, cortar y pegar, la seriedad con la que te tomas lo que estás escribiendo en el ordenador no es tan grande como cuando lo estás haciendo a mano, donde las palabras parece que están pesando más y por lo tanto el rigor literario es mucho mayor. Y como evidentemente luego hay que pasarlo al ordenador, pues digamos el proceso de corrección es muy sencillo después de todo, pero también hay falsos amigos en ese proceso de corrección, porque como es tan fácil corregir y el ordenador no te permite esa visión sinóptica, entonces estás introduciendo palabras que igual chocan con cosas que has dicho justamente antes. Y entonces tienes que corregir sobre lo corregido. Es una labor infinita, o sea que yo me pongo a escribir, lo puedo escribir más o menos rápidamente, pero luego el proceso de ideación y el proceso de corrección suelen durar más que la propia escritura material. Tiene 5 libros editados, estamos hablando del quinto, del Licofrón Diario de Clase. Tiene 2 prácticamente que en puertas de verse también publicado y la luz. Pero ¿qué tipo de escritura es la que más le satisface, Fran? Bueno, no sabría muy bien responder a esto, porque no sé si la pregunta, con toda la buena intención, está viciada de inicio. ¿En qué sentido? En el sentido de que creo que el autor se tiene que quitar del medio, es decir, se tiene que poner al servicio de aquello que está haciendo. Es decir, que esto de tener un estilo, cosas así, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque haces que la cosa se amolde a tu estilo en vez de amoldarte tú a aquello que quieres contar. De tal manera que si en un momento dado, con algún ejemplo,
pongamos que el personaje habla de una manera muy rimbombante, el estilo tiene que ser rimbombante. Si el personaje, pongamos por caso, es alguien rústico, popular, que no tiene estudios, pues tú te tienes que poner al servicio de ese personaje. Si aquello que quieres decir, por ejemplo, en ensayo, tiene unas dificultades conceptuales grandes, pues tienes que escribir de la manera más clara posible, pero que se vean las costuras, que se vea todas las mediaciones que hay en eso que quieres comentar. Si quieres ser más sentencioso, pues lo haces de otra manera. Entonces, creo que el autor se tiene que quitar del medio en este sentido para no interferir sobre lo que verdaderamente importa. Y que lo que importa no es que tú lo digas, sino lo que se diga directamente. Pues esto, en definitiva, es lo que Francisco J. Fernández, lo que Fran, en una palabra, pues ha querido explicarnos hoy aquí en nuestros estudios, en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar. Esta es su última criatura, este es su quinto libro y que va a dar paso, lógicamente, pues a esos otros nuevos libros que nos ha anunciado anteriormente. Por lo pronto ya saben que el Licofrón, Diario de Clase, es una iniciativa pues para entrar en ese mundo de la filosofía y que nosotros no queremos despedirnos sin que precisamente pues nuestro invitado sea el que apostille cualquier tema que crea interesante y lógicamente pues invitar a nuestros telespectadores a que adquieran Licofrón, Diario de Clase. Pues nada, lo has dicho tú perfectamente, José María. Les invito a esta lectura y digamos que les aseguro que si disfrutan tanto como disfruté yo haciéndolo, y sufriendo tanto como lo hice yo, pasarán un rato interesante. De acuerdo, pues lo dicho, muchísimas gracias por esta visita y desde ya quedamos emplazados a la presentación de ese libro que para otoño será una temática diferente a Licofrón. Sí, así es. Muchas gracias. A ti. Hoy por hoy, Ser Andújar.